Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús fue al monte de los Olivos. Al amanecer volvió al templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer, que permanecía allí, e incorporándose, le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Es palabra del Señor. Bueno, tenemos aquí otro de los tantos cuadros. Digo cuadros porque uno quisiera fijar esta imagen o ponerla en dos o tres escenas. Una, escribas y fariseos trayéndole a la mujer en medio de toda esa multitud de gente, ese alboroto, arrojándola a los pies de Jesús. Otra, ese silencio de Jesús, es cuando escribe en el suelo como para hacer una pausa. Y después cuando se van retirando y queda Jesús y la mujer solos. Esto lo relata San Juan, que ciertamente es un testigo presencial, él estaba ahí. Por eso él percibe la mala intención, decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Conoce bien, más allá de los hechos exteriores, las intenciones, porque bueno, ya a esta altura ya todos se conocían. Vamos a ver un poquito, para sacarle todo el fruto, algunos detalles que es interesante saber. Jesús está, como acostumbraba, se fue al templo y se sentó a enseñarles. En el templo, frente al templo, había una explanada enorme, lo que equivale a como a 4 manzanas, donde los maestros se sentaban y tenían sus discípulos. Eran las pequeñas escuelas o pequeñas universidades. Cada maestro de la ley, o sea, diríamos hoy de teología o de religión, tenía sus discípulos y allí enseñaba al aire libre. Bueno, acá escribas y fariseos son dos grupos distintos, como ya lo hemos indicado otras veces, pero que en este caso se unen. Fíjense acá, eran los fariseos, escribas son los especialistas en la ley, y los fariseos una secta política anti-romana. Eso tiene mucho que ver con el episodio. Bueno, le traen a esta mujer cuyo nombre no se da en ningún lado. A ellos no les interesa tampoco la mujer, ¿no? Y se la presentan a Jesús como diciendo, ahora tenemos una buena manera de ponerle una trampa. Fíjense la frase que recoge San Juan. Maestro, lo llaman maestro. En realidad es una hipocresía. Lo llaman maestro, pero le dan una lección a Cristo. Dice: Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Como diciendo: maestro, pero te vamos a dar una clasecita sobre la ley de Moisés. Fíjense la hipocresía de llamarlo maestro, ¿no? ¿Tú qué dices?
decían esto para ponerlo a prueba y poder acusarlo. ¿En dónde está la prueba y dónde está la posibilidad de acusación a Cristo? Esto es lo que se llama un dilema. ¿En qué sentido? Si Cristo decía, sí, mátenla, porque efectivamente la ley de Moisés ponía como pena al adulterio que fuese ejecutado por lapidación, o sea, a pedradas. Si Jesús decía mátenla, por un lado iba a quedar ante sus discípulos como cruel. Jesús mandó matar a esta mujer. Él que predicaba la misericordia, el perdón, etc., iba a quedar muy desautorizado ante los suyos. Pero la acusación era más grave, porque si él mandaba ejecutarla, iba a tener problemas con la autoridad política. ¿Por qué? Porque cuando Roma anexa a Israel y lo incorpora y lo hace una provincia, resulta que los romanos, que eran bastante respetuosos de las costumbres de los pueblos que asimilaban, les quitaban algunos derechos, como por ejemplo el derecho a poner pena de muerte. Las autoridades judías del Sanedrín, por ejemplo, podían poner penas menores, multas, azotes, cárcel, pero no pena de muerte. Recuerdan ustedes que cuando Jesús es llevado ante Pilatos, eh, porque los judíos quieren matarlo, tienen que buscar delitos que sean delitos para la ley romana. Que Jesús se haga el Mesías, se haga el Hijo de Dios, todo eso a Pilato, ¿no? Y a la ley romana no le interesaba lo más mínimo. Por eso necesitan delitos del Código Penal romano. Por eso lo acusan de que se hace rey, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a Cristo querían matarlo. No querían simplemente una pena menor, flagelación, cárcel, multa. Bueno, ¿qué pasa si Jesús dice ejecútenla? Si va a poner en contra de la autoridad romana, de la ley romana, porque el ius gladi, el derecho de la espada, lo tenía Roma. Entonces, ahí nomás hubieran ido a Pilato y decirle, mire, este está transgrediendo la ley romana, pues está atribuyendo lo que le corresponde a usted. Por otro lado, si decía no la ejecuten, estaba contradiciendo la ley de Moisés. Realmente es bastante hábil la trampa que le tienden a Jesús. La salida de Jesús es sorprendente y genial. Dice que se pone a escribir en el piso. Lo que decimos en criollo, en argentino, enfriar el partido. Cuando los ánimos están muy exacerbados, no hay posibilidad de que se razone, se reflexione con serenidad y objetividad. Es como si Cristo les dijera, espere, tranquilícense. O sea, me admira la paciencia de Jesús. San Juan dice muy claro, decían esto para ponerla a prueba. O sea, Jesús conoce perfectamente su mala intención, mejor que San Juan. Entonces, pero les da la posibilidad de decir, chicos, reflexionen un poco, porque están obrando con mala intención. Esta mujer es pecadora, pero ustedes son peores. Ustedes son lúcidos para ver los pecados de esta mujer y no son lúcidos para ver los pecados de ustedes. Dice, ¿cómo insistían? Se enderezó. Está bien. ¿Quieren pelearme? ¿Quieren guerra? Se las voy a dar. No sabían con quién se metían. Aquel que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Fíjense la salida genial de Jesús. No dice no le ejecute, sino más bien dice, sí, cumplan la ley de Moisés, cúmplanla ustedes. Yo simplemente sugiero que el que no tenga pecado tire la primera piedra. Jesús quiere poner de manifiesto ante los ojos de sus enemigos, escribas y fariseos, su propio pecado. Es genial la salida. Como diciendo, ustedes obsérvense que ustedes también tienen estos pecados y tal vez mucho más o más graves que los de esta mujer y no se dan cuenta. Es más, están agregando otro pecado mucho más grave que el adulterio de la mujer. Y es el pecado contra el Espíritu Santo, que es resistir a la luz.
resistir a la evidencia de la persona y de la obra de Cristo. Bueno, fíjense, acá nos detenemos un instante para una reflexión que importa para todos nosotros. Este pecado de los escribas y fariseos es una tentación y pecado muy frecuente en la humanidad, porque los pecados de los hombres, que aparecen en cualquier momento de la historia, a veces se hacen más visibles, pueden ocurrir siempre y a todos. Mientras seamos seres humanos, nos puede pasar lo mismo. Las mismas tentaciones, los mismos pecados. Hay una tendencia que es de la soberbia, que es del amor de sí, que es muy aguda en percibir faltas ajenas. Es más, a veces ve pecados donde no hay. Y es muy ciega en percibir las faltas propias. Cómo nos cuesta ver, reconocer y más tal vez, o también mucho, corregir nuestros propios defectos, ¿no? Por eso dice un texto de los Proverbios: el justo, sea el recto, el santo, se juzga a sí mismo. Es buena señal ser exigente con uno mismo y misericordioso con los demás. La tentación es justamente inversa: tranquilizar la conciencia, convirtiéndose en una especie de profesional de detectar y denunciar y publicar, hacer público, faltas ajenas, verdaderas, aparentes, reales. Y cuando hay mala intención, peor todavía. Jesús le está dando una oportunidad a estas personas de que se conviertan. Como decía el Martín Fierro, las faltas no tienen límites como tienen los terrenos. Se encuentra en los más buenos, y es justo que les prevenga que aquel que defectos tenga, disimule los ajenos. Muy ocurrente y muy exacta la apreciación del consejo de Martín Fierro a sus hijos. Pero fijémonos en el cuadro final. ¿Qué pasa cuando Cristo le dice esa frase? Realmente genial. Una salida práctica. No se pone a discutir teóricamente si la ley de Moisés mandaba o no, porque eso distrae la atención. Esa discusión a veces distrae la atención de lo importante, y es fijarse en el corazón del hombre. Y Cristo ciertamente tiene en mente a esta mujer que la están usando de instrumento contra Jesús. La están usando como una especie de arma contra Jesús. Acá no le interesa a esta gente ni la ley de Moisés, ni la mujer, y mucho menos Cristo. Bueno, dice, se van yendo, empezando por los más viejos, como diciendo los más sensatos, los que tienen más experiencia de la vida. Es decir, ¿para qué me voy a meter en esta acá? Nos ha dejado todos mal parados. Bueno, dice que se van todos. Y acá tenemos el último cuadro, hermosísimo, que incluso ha sido motivo de inspiración para muchísimos pintores de todas las épocas, ¿no? Pintar este cuadro, Cristo y la mujer. Y uno piensa, ¿qué habrá pasado por el corazón, el alma de esta mujer cuando se van y queda con Cristo? Cristo solo y la mujer. Y un montón de espectadores silenciosos que lo rodeaban a Jesús, dice, porque todo el pueblo acudía a él. Todos a ver qué pasaba, cómo terminaba esto. Tal vez la mujer habrá pensado, bueno, Jesús tiene derecho a lapidarme. Pero esa frase es hermosa. Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Nadie te ha condenado. ¿Te das cuenta de lo que son los seres humanos, cómo son los pecados, cómo hay muchas clases de pecados? Vos tenés los tuyos y ellos tienen los de ellos. Aquí todos los seres humanos estamos en una condición bastante parecida. Pero Jesús tampoco es ciego ni tonto. No le dice a la mujer, bueno, lo tuyo no es nada, sino no peques más en adelante. Le perdona. Pero sabe que hay una falta en la mujer también. Pero si la mujer no hubiera estado arrepentida, Jesús no le hubiera dicho, yo te condeno. Jesús, que lee los corazones, sabe que esta mujer está arrepentida. Por eso le puede decir esta frase, yo tampoco te condeno. Pero el propósito enmienda, vete y no peques más en adelante. ¿Cómo termina este cuadro? La mujer perdonada
la mala, digamos, entre comillas, y los escribas y fariseos se van con una falta más y muy grave por haber querido tentar a Jesús, como el demonio. ¿Se acuerdan cuando apareció después del bautismo? Jesús fue al desierto, el demonio se acercó a tentarlo. Estos están haciendo lo mismo que hizo el demonio con Jesús, tentarlo, ponerlo a prueba. Eso significa tentación. El pecado de los judíos es muy grave. Es lo que se llama un pecado contra la luz, contra el Espíritu Santo. Pero ojo, que ese pecado es de ayer, es de hoy y de siempre. Pero quiero finalizar y dejarles esta imagen de Jesús frente a la mujer, solos los dos. Los otros se fueron ya, no están. Se alejaron de Jesús. Quedémonos con este cuadro, porque para mí este cuadro representa a la iglesia. La iglesia es santa y pecadora. La mujer sola no es la iglesia. Jesús solo no es la iglesia. La iglesia es Cristo y la mujer. La mujer somos todos los hombres, menos María, José. Y Jesús es la cabeza. Es el que prometió quedarse para siempre, hasta el fin de los siglos en la iglesia. Son dos aspectos aparentemente contrarios, paradojales, de una misma institución, vital, viva, que es una sola cosa, un solo cuerpo. San Pablo dice, hay un solo cuerpo, cabeza y miembros forman parte de una sola persona, un solo ser. La vid y los sarmientos son un solo organismo vivo. ¿Cómo se mezcla en la iglesia? Se junta, se vincula, se relaciona la santidad de Cristo con las falencias, pecados, debilidades, fragilidades, miserias de su cuerpo. Jesucristo no tiene asco de estar al lado de esta mujer pecadora. No le dice, andate, no te acerques a mí, que yo soy santo y vos sos pecador. Al revés, esta mujer quedó muy cerca de Jesús. Jesús no tiene asco de nuestros pecados. Solamente tiene asco cuando uno no tiene intención, no hace esfuerzos por apartarse de ellos. Los que se mantuvieron duros de corazón se alejaron de Cristo, se fueron, uno por uno, se fueron. La mujer se quedó. Fíjense este cuadro, ellos alejándose y esta mujer ahí. Jesús no tiene problema, repito, con los pecadores, sino con los pecadores que no quieren arrepentirse, con los obstinados, pero no con los pecadores que quieren buscar el perdón, como el enfermo que busca el médico. Por eso nosotros somos esa mujer, toda la iglesia es esa mujer. Pero la salvación de esta mujer fue Jesús. La salvación de un enfermo es tener un buen médico, buenos medicamentos, buenos tratamientos, un buen hospital. Eso es la iglesia. Las dos cosas, ni Cristo solo, ni la mujer sola. La mujer y Cristo. La miseria y la misericordia, como gustaba decir San Agustín.